Entramos a nuestros recursos complementarios referidos al tema de intervalos de confianza, lo que involucra la inferencia estadística. Veamos este ejercicio. Una corporación quiere emitir algunos pagarés a corto plazo y espera que los intereses que tendrá que pagar no sean mayores a 11.5%. Para obtener cierta información acerca de la tasa media de interés que habría que pagar, la corporación pone a la venta 40 pagarés, uno a través de cada una de las firmas de corretaje. La media y la desviación estándar para las 40 tasas de interés son 10.3 y 0.31 respectivamente. ¿Entre qué rangos se encontrará el promedio de la tasa de interés? Asumiendo un nivel de confianza del 95%. ¿Cuánto será lo máximo esperado a pagar? ¿Me conviene usar una inferencia con un intervalo de confianza bilateral o un intervalo de confianza unilateral? Pasemos a desarrollar este ejercicio teniendo en cuenta estos datos específicamente. Entonces tenemos que hay un criterio de decisión y el criterio de decisión nos indica que el máximo a pagar por el préstamo, o mejor dicho, por la emisión de estos instrumentos financieros es de 11.5%. El máximo que tendremos para pagar va a ser de 11.5%. Se ha emitido como una investigación de mercado una emisión de 40 pagarés, que ese es el instrumento financiero que se va a emitir, y se ha repartido en diferentes establecimientos e instituciones de corretaje. Nos dicen a nosotros que la media que se obtuvo en esta investigación de mercado fue de 10.3%. 10.3%. Y la desviación estándar fue de 0.31%. Perfecto. Lo que tenemos que establecer es una estimación. Adicionalmente nos dicen que el nivel de confianza, vale decir el 1 menos alfa en términos porcentuales, es del 95%. Lo cual nos indica que en términos de probabilidades el 1 menos alfa es de 0.95. Nuestro alfa será de 0.05 y el alfa medios de 0.025 si trabajamos con un intervalo de confianza bilateral. Trabajemos entonces inicialmente para poder hallar el límite superior trabajando con un intervalo de confianza unilateral. Entonces veamos acá, trabajando con un intervalo de confianza unilateral, ¿qué es lo que vamos a obtener? En este caso vamos a ver que tenemos una herramienta en el Excel. Acá tenemos un tamaño de muestra igual a 40. Entonces, por teorema del límite central, podríamos utilizar la distribución normal para hacer los cálculos, vale decir, usar el Z para hallar los niveles de confianza. Entonces, vamos a ver si existe alguna función usada recientemente. Vamos a buscar en estadísticas intervalos. Y tenemos dos tipos de intervalos acá como herramienta: intervalo de confianza normal y intervalo de confianza T. Intervalo de confianza normal para usar esta distribución y usar el estadístico Z, y el intervalo de confianza T para usar la distribución T de Student y el estadístico T con
n-1 grados de libertad y dependiendo de la magnitud de alfa y alfa medios. Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar es el intervalo de confianza normal unilateral inicialmente. Estas herramientas trabajan y calculan los intervalos de confianza bilateral, entonces vamos a tener que hacer un pequeño ardid para poder obtener los datos que corresponden. ¿Okay? Entonces, en este caso, para el intervalo de confianza unilateral, el alfa se concentra y vamos a establecer el intervalo de confianza unilateral para el lado derecho. Entonces, tenemos que ver el intervalo de confianza normal. Tendremos que trabajarlo asumiendo el valor de alfa, pero en el doble, porque la función que da el Excel es una función que trabaja con intervalo de confianza bilateral, y si quiero trabajar un unilateral tengo que incrementar el valor del alfa. Entonces voy aquí, voy a más funciones, vamos a funciones estadísticas e intervalo de confianza normal, le digo aceptar y me pide el alfa. En este caso el alfa para nosotros es 0.05, siempre y cuando trabajemos con bilateral. Pero como estamos trabajando con unilateral, tendremos que incrementarlo. Será 0.1. La desviación estándar que tenemos acá, vamos a trabajar con la desviación estándar de la muestra, que es 0.31. Y el tamaño será 40. Y lo que vamos a hacer es dar a aceptar y tendremos ahí el intervalo de confianza que corresponde al z de alfa más el error estándar. Ya la función del Excel nos está haciendo el cálculo del error estándar y lo multiplica al valor del z, en este caso de alfa medios, pero como hemos duplicado el valor va a resultar z de alfa. Entonces, nuestro límite superior de confianza, vamos a darle mayúscula, límite superior de confianza, se trabajará a partir del valor promedio más este intervalo de confianza. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer 10.3 más el intervalo de confianza que hemos trabajado en este momento. Sale 10.381, es decir, que teniendo en cuenta estos valores, en el mercado lo que se esperaría es que el máximo valor a pagar sería 10.381% como tasa de interés usando un intervalo de confianza unilateral. Lo que podemos hacer nosotros es también calcular el intervalo de confianza bilateral. Vamos a hacerlo, el intervalo de confianza bilateral, que en resumidas cuentas nos estaría presentando, en este caso, un escenario mucho más agresivo, un escenario más, digamos, centrado en el aspecto pesimista, porque al trabajar bilateralmente, las áreas que están en los bordes de la distribución se achican porque está trabajando con alfa medios. Entonces, si tenemos inicialmente un cálculo con intervalo de confianza bilateral y ahora vamos a hacer un cálculo con intervalo de confianza bilateral, hallemos cuál es el valor del intervalo de confianza normal para este caso. Convocamos a la función nuevamente, más funciones, usada recientemente, está intervalo de confianza normal, aceptar. El alfa, en este caso, es 0.05, porque no estamos trabajando con intervalo de confianza unilateral, sería el alfa 0.05. La desviación estándar es 0.31 y el tamaño sigue siendo de 40. Aceptamos y nos sale un valor de 0.0961. Y aquí sí vamos a tener un límite superior de confianza y un límite inferior de confianza. Vamos a ponerle mayúscula para poderlo
límite superior de confianza y un límite inferior de confianza. Y calculemos esos valores. Va a ser igual al valor promedio más el intervalo de confianza calculado. Y por otro lado, el límite inferior será igual al valor promedio, menos el intervalo de confianza calculado. Entonces, en este caso, como vemos, y podemos interpretar que con un nivel de confianza del 95%, el límite superior trabajado con un intervalo de confianza unilateral llega a 10.381%. Trabajando con un intervalo de confianza bilateral, el valor promedio del interés a pagar por la emisión de estos pagarés se encuentra entre 10.24% y 10.396%. Esto con una confianza del 95%. Como vemos, tanto el límite superior de confianza en un intervalo bilateral como el límite superior en un intervalo unilateral están por debajo del valor máximo que la empresa ha establecido. En este caso particular, el valor máximo es 11.50. Entonces, teniendo estas consideraciones de la estimación del valor promedio de la tasa de interés a pagar, entonces nos convendría lanzar nuestros productos al mercado porque no llegaríamos al valor límite que nosotros mismos habíamos establecido. Esto es una primera demostración del uso de la estimación por intervalo usando tanto el intervalo de confianza unilateral como el intervalo de confianza bilateral. Continuaremos con otros ejercicios, no necesariamente con cálculos o estimaciones de promedio, sino también con proporciones en los siguientes recursos complementarios.